¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según la hora que ustedes me estén viendo, quiero compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra de Dios. Ahora el estudio tiene como título El Nuevo Nacimiento. Está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos 1 al 10. Le voy a dar lectura a este pasaje de la Biblia. Aquí tengo la Biblia. Bueno, lo voy a leer. Dice así. eh, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su ruido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Bueno, hasta ahí la palabra de Dios. Y bueno, este pasaje, muchos pues comentaristas de la Biblia dicen que es el capítulo, Juan 3, el capítulo más importante y conocido de la Biblia. Se trata de este encuentro de Jesucristo con Nicodemo. Y en esta entrevista me sorprende que Jesucristo conoce bien a Nicodemo, hasta sus pensamientos, sus miedos y los deseos de su corazón. A este conocimiento los teólogos le llaman la omnisciencia de Dios. Bueno, la poseía Jesucristo. También aprendemos aquí que la salvación no es para los más religiosos, como lo era Nicodemo, ni para los que intentan seguir un código moral, como lo estaba intentando seguir Nicodemo, ni para los que se alejan de algunos vicios, ni para los que disminuyen sus maldades. Bueno, en el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que aprendemos en primer lugar que Nicodemo era fariseo, maestro de las Sagradas Escrituras para el pueblo de Israel, miembro importante del cuerpo gobernante llamado el Sanedrín. Era muy religioso, sin embargo, tenía miedo, dudas, ansiedad. ¿A qué le tenía miedo? Bueno, al juicio divino. Sabía que aunque practicaba su religión, no se sentía que iba rumbo al cielo. Jesucristo, en Mateo 23, describe a los fariseos como hipócritas, arrogantes, personas que dicen pero no hacen, que atan pesadas cargas a los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con un dedo. Todo lo que hacen es para ser visto por los hombres. Aman que les llamen rabí, que significa maestro. Que no entran ni dejan entrar a otros en el reino de los cielos, que devoran las casas de las viudas y que son guías de ciegos, que limpian lo externo, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia, que son sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Y después de esta descripción que la hace el Señor Jesucristo, pregunta:
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fariseos. Bueno, así era Nicodemo. Por eso buscó a Jesucristo a escondidas, en la noche, porque estaba en un puesto de los más altos en la religión judía. Bueno, y el versículo 2, Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, ya comentamos, le dijo Rabí, que significa maestro. O sea, somos compañeros, tú y yo, somos iguales. O cuando mucho serás como el profeta Elías o Isaías. Esta no es una fe puesta en Jesucristo para salvación. No. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesucristo salió con esta declaración? Bueno, porque Jesucristo, nos dice el mismo Evangelio de Juan, no tenía, Juan 2:15, no tenía necesidad de que alguien le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, sabía lo que había dentro de Nicodemo, o sea, lo conocía perfecto, sabía cuál era la situación espiritual de Nicodemo, que necesitaba salvación. Los judíos, especialmente más los fariseos, creían que eran pueblo de Dios, descendientes de Abraham, y que por ese hecho ya tenían la seguridad de ser herederos del reino de Dios. Por eso Jesucristo lo corrige diciendo, de cierto te digo. Siempre que Jesucristo dice estas palabras, es porque está a punto de decir algo muy importante. Y le dijo, Nicodemo, puede que seas el Papa, pero tu bondad y tu religión delante de Cristo asciende a la cantidad de 0. Para ganar la salvación, 0. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de arriba. Ya naciste aquí abajo. Ahora te hace falta nacer de arriba. Jesucristo enseña que la salvación es para aquellos que abandonan todos los esfuerzos personales de ganar la salvación con buenas obras, penitencias, religión, sacramentos, peregrinación, y que reciben el nuevo nacimiento. Eso es lo que enseña Jesucristo. Para ellos es la salvación. Los que reciben el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento significa ser una persona nueva, distinta a la que fuimos anteriormente. Porque Dios presionó el botón, como cuando nosotros presionamos el botón de reinicio a nuestra computadora. Pues Dios presionó el botón de reiniciar en nuestra vida y empezar desde ese momento la historia de tu nueva vida en Cristo. Este es el nacimiento espiritual, no físico, y es de parte de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 18, dice que Dios nos hizo nacer, o sea, nos dio a luz. Nos hizo nacer, nos dio a luz. Eso es el nuevo nacimiento espiritual.
Y en Primera de Juan, capítulo 3, 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No, no practican el pecado. Los nacidos de nuevo no practican el pecado. No quiere decir que no cometan pecados, no, sino que no practica el pecado como antes del nuevo nacimiento. Y ahí mismo también en Primera de Juan 5:4 dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nacido de Dios, pues, vence al mundo, y el que no, el mundo lo vence a él. Bueno, no practican el pecado, vence al mundo, el nacido de nuevo, y en 2 Corintios 4:6 dice que Dios soberanamente, por su voluntad, quitó tus tinieblas y te dio su luz, por su poder y por su buena voluntad para contigo. Y esto también, o sea, el nuevo nacimiento es por el poder de Dios y por su buena voluntad. No podemos hacer nosotros algo. Y en Colosenses 1:13 dice la Escritura, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Eso significa también el nuevo nacimiento, trasladarnos del reino de las tinieblas donde vivimos, sin Cristo, sin paz, sin esperanza en este mundo, y nos trasladó al reino admirable, a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Y Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo veré esto en mi vida? ¿Cómo? Y la respuesta de Jesucristo es, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Juan 3:5. Entonces, en este momento, yo te invito, te pido, te llamo al arrepentimiento. Que ya estuvo suave, que ya lo que practicaste de pecado, que el pecado se enseñoreó de ti, que estuviste en el mundo alejado de Cristo, viviendo apartado de Él, en el mundo de las tinieblas. El mundo te sometió, te atrajo, te sedujo. Pues en esta hora, aquí está Jesucristo para librarte. Yo te llamo a que te arrepientas de tus pecados y los entregues a los pies de Jesucristo. Y si lo haces de todo corazón, con toda humildad, y le pides que su sangre preciosa te limpie de todo pecado y de toda maldad, entonces va a suceder el nuevo nacimiento en tu vida. Y Jesucristo dice lo que va a pasar si haces esto. Dice Jesucristo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, los hombres que el Padre me da, vendrán a mí. Si ahorita vienes a Cristo, es porque el Padre te trajo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera, lo recibo. Ven a Cristo, nace de nuevo en Cristo, que te dé una nueva vida de victoria, de paz, de gozo, de perdón con Cristo. Dios te bendiga.